Estimado doctor, mi nombre es María Raquel Ojeda Orellana, soy del grupo 23. El tema que voy a exponer, como ven en las diapositivas, es la teoría general de los ingresos públicos, en lo cual los puntos que vamos a abarcar es la definición de los ingresos públicos. Vamos a ver cuáles son los elementos constitutivos del ingreso público. Vamos a hablar también sobre la evolución histórica de los ingresos financieros, en la cual vamos a dividir en 4. Como por ejemplo el mundo antiguo, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Vamos a hablar de la clasificación del ingreso público y la clasificación presupuestaria. Entonces, empecemos. Vamos a hablar primero sobre las definiciones. Bueno, en la definición podemos decir que el ingreso público va a ser esa riqueza o recurso que va a llegar a los tesoros públicos de acuerdo con un régimen jurídico que cumple fines específicos, y esto va a ser de interés social. Bueno, hay autores que definen qué es el recurso público, como por ejemplo José María Martín, que dice que es toda riqueza devengada a favor del Estado y acreditada como tal por su tesoro. Mientras otro autor dice, Héctor Villegas, hace una diferencia sobre qué son los ingresos y cuáles son los recursos públicos. Entonces, lo va a dividir en 2. Entonces dice, ¿qué es los ingresos? Dice que están dados por la efectivamente obtenido por los tesoros del Estado. Mientras que los recursos públicos es la riqueza acumulada que podrá generar ingresos, pero esto va a ser a favor del Estado. El profesor Oria, él define que los recursos públicos y dice que es todo caudal que afluye a una entidad pública en virtud del ejercicio financiero de esta y que se destina a la realización de los fines de ella. Ahora, también vamos a definir qué es la riqueza. Dice que es cualquier cosa u objeto que tenga un valor de mercado y que pueda intercambiarse contra dinero. Eso es la riqueza. Bueno, vamos a pasar a las siguientes diapositivas, en la cual vamos a hablar sobre los elementos constitutivos del ingreso público, en la cual se dividen en 3. Como pueden ver en aquí, los recursos, el régimen jurídico y el interés social. Bueno, el primero es el recurso. Dice que estos son todos aquellos medios en los cuales se puede utilizar esto para producir bienes y servicios, mientras que el régimen jurídico es que los ingresos públicos provienen de fuentes legítimas, en la cual debe contar esto con un respaldo legal y esto tiene que estar contemplado en el presupuesto. Luego, el interés social, que esto se destaca ya que todos los ingresos públicos están destinados a cubrir los gastos del sector público y estos son dirigidos para satisfacer a la población, como por ejemplo la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y muchas cosas más. Ahora, tiene mucha importancia los ingresos públicos y concretamente también el dinero, porque es el principio vital del cuerpo político que es el Estado. Y es para que pueda satisfacer el interés público y colectivo. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre la evolución histórica de los ingresos financieros del Estado, en la cual vamos a dividir en 4. En el mundo antiguo, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. En el mundo antiguo, sus fuentes principales de los ingresos de los estados van a provenir de las prestaciones de los súbditos, en dinero o en especie. Esta época también se destaca que hacían prestaciones exigidas a los pueblos vencidos como parte del botín de guerra. Lo que destaca en el mundo antiguo es sobre las rentas patrimoniales, que estos eran ingresos de mayor importancia.
También podemos decir que el monarca que detentaba arbitrariamente la soberanía, él era propietario como de las minas, lagos, bosques. También podía otorgar concesiones para explotar esos recursos, y esto era a cambio de prestaciones obligatorias. Los ingresos públicos van a provenir de la explotación de recursos patrimoniales del Estado, que estos eran propiedad del monarca. Ahora, en la Edad Media. Bueno, como se puede ver ahí en la imagen, dice, ¿no? En esta etapa, el Estado se va a confundir con la persona del monarca. Podemos decir que en la Edad Media los tributos eran con más propiedad exacciones carentes de criterios de justicia, pues obedecían a la voluntad del señor feudal o soberano. Las regalías eran derechos o privilegios que asistían al monarca. Las tasas eran que afectuaban a los vasallos para ejercer ciertas profesiones, tenían que pagar. O sea, si tenías alguna profesión, tenías que pagar, a lo cual es algo asombroso. O también para transitar o cruzar puentes, igual tenía que pagar. Ahora pasamos a la edad moderna. Bueno, hasta el siglo XVIII los impuestos tenían carácter autoritario. Con la Revolución Francesa plantea el reconocimiento de los derechos naturales del hombre y del ciudadano. Se imponen como la justicia, la equidad en la distribución de la riqueza. Algo considerable que podemos ver que es bajo todos estos principios se iniciará el incremento de los tributos, pero va a haber una disminución de los recursos públicos patrimoniales. Ahora, la edad contemporánea. La principal fuente de ingresos de los estados proviene de la tributación. Bueno, en el siglo XX va a resurgir la importancia de los ingresos patrimoniales del Estado. El Estado se va a dedicar a la explotación de sus propios recursos mediante la creación de empresas públicas. También va a otorgar concesiones a particulares para la explotación de bienes y servicios. Hablaremos un poco sobre los impuestos en Bolivia. Haremos una breve historia. En nuestro país, Bolivia, la aplicación de los tributos, específicamente de los impuestos, esto se inicia con la propia fundación de la República, que es en el año 1825. Pero debido a la crisis económica que fue por guerras, por la independencia, el gobierno se ha visto en la necesidad de crear un tributo indigenal. También podemos decir que en el año 1855 se crea la Contaduría General de Hacienda Pública para ordenar el sistema administrativo de recaudaciones. En el año 1881 y en el 1918 va a haber amplio impuesto de entidades financieras. En el año 1953 se va a efectuar una reforma agraria creando impuestos sobre ventas. También va a haber el primer código tributario, que es redactado de acuerdo al modelo de la OEA en América Latina, y que esto ha sido promulgado en el año 1970. En el año 1986 y en el año hasta el 2003 se va a aplicar una profunda reforma tributaria mediante la Ley 843 y sus decretos supremos reglamentarios. Esta ley ha eliminado más de 100 impuestos y solamente se quedó 6. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación del ingreso público, en la cual lo vamos a dividir en dos. Como pueden ver en las diapositivas, ingresos originarios y los ingresos derivados. En los ingresos originarios, que provienen de fuentes propias de riqueza del Estado, es decir, de la explotación de su propio patrimonio, mediante la creación de empresas públicas industriales. Bueno, en Bolivia las empresas públicas han pasado que el sector privado mediante la creación de las sociedades anónimas de economía mixta, mientras que los ingresos derivados es en la cual el Estado va a obtener de terceras personas jurídicas o naturales, nacionales o internacionales, como por ejemplo puede ser los tributos y el crédito público.
Ahora vamos a hablar sobre la clasificación presupuestaria, en la cual se divide en tres, en los ingresos corrientes, de capital, ingresos por fuentes de financiamiento o fuentes financieras. Ingresos corrientes. Bueno, son que en forma regular y frecuentemente llegan al Tesoro del Estado, como por ejemplo podemos tener ingresos tributarios, ingresos no tributarios, puede ser esto como donaciones corrientes, mientras que el ingresos de capital, estos provienen de la venta de muebles o inmuebles de propiedad del Estado. Puede ser la indemnización por daños a la propiedad del Estado, la venta de bienes intangibles. Mientras que el ingreso por fuente de financiamiento o fuentes financieras, como pueden ver en las diapositivas, es que provienen de la disminución de activos financieros, es decir, de venta de acciones y otros títulos valores de propiedad del Estado. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación territorial, en la cual se divide en tres, como pueden ver en las diapositivas. Podemos encontrar los ingresos nacionales, ingresos departamentales e ingresos municipales. El primero, que son los ingresos nacionales, se centralizan en el Tesoro General de la Nación. Estos provienen de transferencia de utilidades de las empresas públicas a favor del Estado, sobre las regalías, participaciones nacionales de explotación de recursos naturales, renovables y no renovables, y de la recaudación de los siguientes impuestos, como por ejemplo, como podemos ver en las diapositivas, el IVA, que es el impuesto al valor agregado, RC-IVA, que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado, IC, impuesto a los consumos específicos, ISAE, que es impuesto a las salidas aéreas al exterior, IUE, impuesto a las utilidades de las empresas y surtax, IT, que es el impuesto a las transacciones, IEDH, impuesto especial a los derivados de los hidrocarburos, ITGB, impuesto a la transmisión gratuita de bienes, GA, gravamen aduanero, ITF, impuesto a las transacciones financieras, IJACPE, impuesto a los juegos de azar, sorteo y promociones empresariales, IPJ, impuesto a la participación en juegos, IBME, que es el impuesto a la venta de moneda extranjera. Ahora, los ingresos departamentales. Mayormente esto provienen de participaciones y regalías mineras, hidrocarburíferas y forestales a favor de los departamentos productores de recursos renovables y no renovables. También provienen principalmente los ingresos departamentales en la recaudación de algunos impuestos nacionales, como por ejemplo el impuesto especial a los derivados de los hidrocarburos y el impuesto a las salidas aéreas al exterior. También van a provenir de la recaudación del impuesto directo a los hidrocarburos. Ahora vamos a ver los ingresos municipales, que son estos de dominio exclusivo del respectivo municipio, en la cual va a recaudar de los siguientes impuestos, como el IMPBI, que es Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles, el IMPBA, que es el Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores, IMTBI, que es el Impuesto Municipal de Transferencias de Bienes Inmuebles, el IMTBA, que es el Impuesto Municipal de Transferencias de Vehículos Automotores, el ICE-IMCHM, que es el Impuesto Municipal a la Chicha del Maíz. Ahora, rentas de comunidades indígenas originarios campesinas. En la nueva Constitución Política del Estado, crea rentas a favor de las comunidades originarias campesinas, pero para su vigencia esto tiene que ser aprobada en la reglamentación específica. Las comunidades indígenas de los departamentos que tienen importante producción minera han planteado en el año 2010 la transferencia directa de regalías mineras. Bueno, hoy en día, en la actualidad, estas regalías son distribuidas a los gobiernos municipales productores y a las gobernaciones departamentales. Y muchas gracias por su atención.